Víctor Sánchez, embajador de República Dominicana y representante de la Presidencia pro tempore, a dirigirnos su mensaje. Buenos días a todos y todas. Señor Hugo Martínez, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, señores embajadores, embajadoras, miembro del Gobierno de la República de El Salvador, miembro del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, amigos, funcionarios, bienvenidos todos esta mañana. Para nosotros realmente significa muchísimo el haber tenido como secretario general al ingeniero Hugo Martínez. Yo tengo 3 años en este país ya prácticamente, y desde que llegué y me vi por primera vez con el canciller en ese entonces, el ministro Hugo Martínez, realmente le tomé una gran simpatía por su gran conocimiento, por su sensibilidad social, y realmente para nosotros, para la República Dominicana, que tenemos la presidencia pro tempore por primera vez, tenemos un gran agradecimiento al ingeniero Hugo Martínez, porque se ha comportado con un alto nivel. Para nosotros significa muchísimo el tener a Hugo Martínez como secretario general del SICA, que lamentamos muchísimo que se nos va, como si fuera cuando se nos va un hijo que queremos mucho y se nos va. La familia siempre se queda triste, pero en este caso nos quedamos tristes por un lado, pero nos ponemos contentos porque va para otra posición muy importante y que nosotros vamos a continuar trabajando con él. Así que para nosotros la partida del secretario general, que realmente hizo una gran labor en esta organización, en este sistema de integración, significa una pérdida grande, pero él se va al lado, es decir, no se va lejos, se va de aquí, pasa al otro lado. Queremos destacar la transparencia con que trabajó el ingeniero Hugo Martínez dirigiendo el Sistema de Integración Centroamericana. La transparencia, que está todo claro, y en su rendición de cuentas se va a poder ver lo que estamos diciendo. Es decir que para nosotros despedirlo, como le dije anteriormente, es de mucha tristeza, porque el vacío no va a ser fácil llenarlo. Lo que estaba haciendo y lo que hizo durante su gestión. Así que nosotros lo que le deseamos en su nueva gestión como ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, que continúe haciendo esa labor que hizo cuando le tocó ser ministro, esa labor que le ha tocado como secretario general del SICA desarrollar, que realmente se ha ganado el aprecio de mi país y de todos los países que conformamos el sistema de integración. Así que muchísimas gracias y esperamos que en su nueva posición tenerlo como siempre, dispuesto a servirnos a todos los países que integramos el cuerpo diplomático. Muchísimas gracias. A continuación, el honorable señor don Hugo Martínez, secretario general del SICA, presentará la rendición de cuentas de la Secretaría General del SICA correspondiente al periodo de julio 2013 a mayo 2014. Buenos días,
Un saludo al excelentísimo señor Carlos Castaneda, viceministro de Integración y Promoción Económica, al excelentísimo señor Víctor Sánchez, embajador de República Dominicana y representante de la Presidencia pro tempore, al honorable señor Guillermo Pérez Cadalso, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, a los honorables magistrados que le acompañan, estimados amigos, sus excelencias, embajadoras, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, y ante el SICA, honorables representantes de los órganos y secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana. Un saludo a las secretarias estrella que me acompañan aquí, que hacen un trabajo muy decidido por la integración todos los días, a los honorables representantes de los organismos internacionales, a los funcionarios y funcionarias del Sistema de la Integración Centroamericana, particularmente al equipo de trabajo de la Secretaría General, muchos de los cuales están aquí a mi derecha, directores, asesoras, jefes de unidades, coordinadores, etcétera, que nos acompañan, a todo el personal también que ha tenido a bien acompañarnos en esta mañana, a los distinguidos miembros de los medios de comunicación, a los invitados e invitadas especiales. Señoras y señores, esta presentación que voy a hacerles, más que una rendición de cuentas de la Secretaría General del SICA, es un recuento de los principales logros que se han tenido en los últimos tiempos, que no son logros atribuibles a la Secretaría General, sino que son logros atribuibles al Sistema de la Integración Centroamericano, a las secretarías especializadas y, por qué no decirlos, a los amigos y amigas de los diferentes países e instituciones que han cooperado con nosotros durante los últimos tiempos. Por eso les pido, por favor, que lo tomen de esa manera, como un recuento de algunas de las principales logros que se han tenido en el Sistema de la Integración Centroamericana, y no necesariamente y únicamente durante las fechas que se plantean ahí en la presentación. De manera pues que voy a pasar a hacer esta presentación recordando los pilares del Sistema de la Integración Centroamericana. Estos pilares, como ustedes saben, fueron establecidos en 2010 en la cumbre del relanzamiento de la integración, y estos pilares son los que hasta hoy le dan el rumbo temático al Sistema de la Integración Centroamericana. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que en la discusión en aquel momento se decía, bueno, quien tiene 100 prioridades no tiene prioridades, y tenemos que enfocarnos en unas 5 prioridades, y los presidentes decidieron que con base a los desafíos que teníamos, pero también a las oportunidades que teníamos en 2010, debíamos enfocarnos en esas 5 grandes áreas. No quiere decir que son las únicas, que son las exclusivas, pero que demuestran un foco de los presidentes hacia dónde temáticamente van a priorizar. Están, como les decía, ahí gestión integral de riesgo y cambio climático, seguridad democrática, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento institucional. Pasamos a la siguiente. Después de esas prioridades temáticas, es importante que les comente pues que al llegar a la Secretaría General también desarrollamos un proceso de planificación estratégica, por supuesto fundamentado en las funciones que establece el protocolo de Tegucigalpa, un plan estratégico alineado a los pilares de integración, es decir, en base a esos 5 ejes temáticos, y una planificación para el periodo 2014-2017, que queda ahí planteada pues como un ejercicio de rumbo y de objetivos y de resultados que se pretenden establecer para 2014-2017. Proporciona, como decía, las rutas de acción a seguir para la Secretaría General del SICA. Se hizo una consulta participativa con directores, con algunas secretarías especializadas, con expertos en integración en el área, etcétera, y considera al proceso de integración y la institucionalidad regional como un medio para el desarrollo y no como un fin en sí mismo. En esto he insistido mucho porque a veces, como el día a día de nuestra gestión es tan absorbente, corremos el riesgo de sí
sostener la institucionalidad es el objetivo o para qué trabaja esa institucionalidad. Y luego un plan también orientado a alcanzar resultados para el beneficio de la población centroamericana. Otra cosa sobre la que hemos insistido, que si estamos discutiendo sobre la integración y lo que creemos que debe ser la integración siempre entre nosotros mismos y no lo hablamos y no vemos cuáles son los beneficios de la población, estamos cayendo en el riesgo de discutir una integración en la superestructura y no una integración en función de la población. Es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, ¿no? Porque cuesta mucho conjugar intereses, romper esquemas y, voy a decir algo quizás un poco atrevido, no me lo tomen tan literal, romper fronteras, ¿no? Porque a veces las fronteras se convierten en los principales obstáculos para la integración. Y todos lo sabemos que hemos pasado por tierra de un país a otro en la región centroamericana o incluso por aire, que todavía tenemos mucho que avanzar en ese tema de la libre movilidad de personas y mercancías. Bueno, sigamos ahí. De ese proceso de planificación estratégica se definió un marco institucional de la Secretaría General del SICA, pues la naturaleza, no hay nada que inventar, la naturaleza lo define el protocolo de Tegucigalpa y hasta que los señores presidentes no digan lo contrario, ese es la piedra angular del sistema de la integración centroamericana. La Secretaría General es un órgano del SICA de carácter regional, comunitario, permanente y con atribuciones propias que busca el cumplimiento de los propósitos, principios y fines establecidos en el protocolo de Tegucigalpa. Definimos una misión: facilitar el buen funcionamiento del SICA para lograr sus propósitos, principios y fines por medio de la coordinación de la institucionalidad y la promoción de acciones y proyectos regionales en favor de la población centroamericana. Como veremos más adelante, la coordinación de la institucionalidad no solo es clave, es fundamental, sino que hemos llegado a unos niveles de coordinación que nos están permitiendo a que esos proyectos se puedan alinear y formen parte de un todo que es la apuesta de la integración regional. La visión, pues, estar posicionada a nivel regional e internacional como un órgano del sistema que facilita su funcionamiento estable y articulado para una mayor integración con base en una agenda regional para la generación de beneficios a la población centroamericana. Y luego también establecimos unos valores que están más referidos al tema de la identidad regional, a la transparencia, al respeto a los derechos humanos, a la responsabilidad, al compromiso, al aprendizaje continuo y al trabajo en equipo. La verdad que nos inspiramos mucho en este plan estratégico y como lo conversábamos en las discusiones, el plan estratégico es para divulgarlo, es para que la gente lo conozca, para que la gente se apropie de él y para que la gente le dé continuidad. No es para ponerlo en la gaveta del secretario general, ni en la gaveta de los directores, ni en la gaveta de las secretarías. Es para divulgarlo, conocerlo, apropiarse de él, cambiarlo, controvertirlo si fuera necesario, pero al fin y al cabo que se conozca y que se lleven a la ejecución aquellos aspectos en los que estemos de acuerdo. Sigamos. Bueno, las áreas de trabajo que se definieron en el plan estratégico por sí solas pues son muy generales, pero como veremos en adelante hay resultados concretos. Un área de gobernanza, otra de articulación, otra de agenda, otra legitimidad, sostenibilidad y efectividad. Eso es ya qué hace la Secretaría General en función de los objetivos estratégicos de la integración, en función de lo que define también el protocolo de Tegucigalpa, etcétera. Paso rápidamente a cada una de las áreas. Por ejemplo, en gobernanza, de acuerdo a los mandatos que tenemos, lo que se pretende es mejorar la toma de decisiones del sistema de acuerdo con el marco legal e institucional establecido. Y algunos resultados que se esperan es actualizar participativamente el marco estratégico y conceptual de la integración regional. Ya ustedes saben que tenemos un mandato de los presidentes para hacer una discusión sobre la integración que queremos y necesitamos en el mediano plazo.
fortalecer la legalidad y el funcionamiento del sistema con base a instrumentos jurídicos y normativos adecuados. Saben ustedes que sí, en algunas áreas tenemos instrumentos jurídicos y normativos bien aterrizados, pero en otras áreas lo que hemos ido viendo es que se ha ido haciendo un poco, me corregirán los señores de la Corte, como el derecho anglosajón, ¿no? Por costumbre las cosas y no porque vaya quedando normado en una normativa, valga la redundancia, el tema de los instrumentos. Luego, que los órganos superiores sean asistidos por la Secretaría General para su funcionamiento coordinado. Eso también se dice fácil, pero es atender a los señores presidentes, atender a los señores ministros de Exteriores, atender, y a veces, sobre todo, un ministro nuevo que viene ahí para la Cancillería de El Salvador, se vuelven muy exigentes los ministros de Exteriores, atender el comité ejecutivo, atender una serie de instancias de la institucionalidad regional, y la Secretaría General debe tener las condiciones para atenderlos. Sigamos. En articulación, este es un desafío constante, ¿no? Articular la institucionalidad del SICA de una manera continua, efectiva y coherente en todos los sectores, a fin de asegurar el buen funcionamiento y la sinergia para el logro de propósitos y objetivos de la integración. Se ha dado un paso muy grande con la institucionalización de la Comisión de Secretarías, pero esa institucionalización se debe de mantener, se debe de cultivar y se debe de perpetuar en el tiempo, de manera que esa comisión de secretarías le dé coherencia al todo de la integración. Es decir, yo sé que las secretarías especializadas le reportan a los ministros del ramo, ¿no? Pero esa articulación es responsabilidad de la comisión de secretarías y se puede hacer en el marco del plan estratégico. Luego, promover acciones concretas por medio de articulación sectorial e intersectorial. O sea, no basta con los subsistemas que se tienen, hay una gran interrelación entre los subsistemas mismos y hay secretarías, hay áreas que tienen casi un carácter transversal y que por lo tanto debe haber una mayor articulación. Y luego establecer un mecanismo de comunicación y gestión integrada de la información de la institucionalidad. Esto nos estamos refiriendo al portal integrado del SICA, que no demerita de que cada secretaría especializada tenga su portal, pero que cualquier ciudadano o ciudadana que entra al portal integrado del SICA vea toda la fotografía, todo el conjunto y no solo segmentos del proceso de la integración centroamericana. Sigamos. Luego, en agenda, el objetivo estratégico es fortalecer, actualizar y dar seguimiento a la agenda estratégica regional basada en los 5 pilares prioritarios, buscando beneficios para la población centroamericana. Y los resultados que se persiguen es establecer las prioridades regionales intersectoriales en base a los 5 pilares que decante en una agenda de trabajo conjunto. Es decir, ¿qué podemos hacer en conjunto la Secretaría General, CENPROMIPE, SIDCA, CIECA, en el pilar de la integración económica, por ejemplo? Ya algunos pasos se han dado en la Comisión de Secretarías, pero hay que aterrizar aún más eso, y no es sencillo, porque cada secretaria, cada secretario tiene que atender su agenda específica, pero sí es importante ese engranaje, esa colaboración para aterrizar intersectorialmente. Luego, racionalizar la generación de los mandatos presidenciales y establecer los mecanismos claros para su cumplimiento. Como les contaba en unas reuniones anteriores, veníamos en los últimos años de un promedio, aquí está Mario Villalobos, como más de 215 mandatos presidenciales, solo en los años más recientes. Entonces los empezamos a clasificar, a analizar, y resulta que algunos de esos 215 mandatos ya se habían cumplido y francamente había otros de esos 215 mandatos que estaban repetidos. Esto es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de elevar una iniciativa a los señores presidentes, porque ya en la presión de una cumbre, etcétera, pues muchas veces no existe el tiempo suficiente para revisar al detalle todo el tracking, todo el historial de un mandato. Ahora estamos con un nivel de unos 100 mandatos
109 mandatos que están vigentes, que algunos están en ejecución, otros no se han ejecutado y que han sido identificados por secretaría y los que le corresponden a la Secretaría General también. A eso nos referimos. Los mandatos ya están ordenados, los que ya existen, pero necesitamos también ordenar el tema de cómo se generan los mandatos, porque como no siempre ha habido los canales de comunicación abiertos, pues a veces no se busca ni a las cancillerías, ni a la Secretaría General, ni al Consejo de Ministros respectivos, sino que de una sola vez se pone sobre la mesa en la Cumbre de Presidentes. Y eso pues genera una situación que no permite hacer el proceso adecuado y es una de las apuestas que se deberían de tener. Luego, ordenar y dar seguimiento a los acuerdos internacionales en apoyo a la agenda regional, de los cuales es parte la Secretaría General. Esto no solamente es las instancias donde participa la Secretaría, sino los acuerdos, tratados, convenios que se tienen, cuál es, la verdad que tenemos una eclosión de acuerdos y de tratados también, pero tenemos que ver cuál es el beneficio concreto y cuál es el plus que se tiene en el marco de un convenio o tratado. Sigamos. La legitimidad. Bueno, el objetivo estratégico es fortalecer la capacidad del sistema para promover la participación de la sociedad civil y comunicar avances, logros y propósitos hacia los socios nacionales, la población centroamericana y la comunidad internacional. Y algunos resultados que se estarían buscando es instaurar un sistema de diálogo y rendición de cuentas hacia la institucionalidad regional en los países y con socios estratégicos. Este tema de la rendición de cuentas es algo que se viene retomando desde la presidencia pro tempore de Costa Rica en el primer semestre del año pasado, que es un tema muy importante y que lo debemos de ir profundizando. Ahí está el desafío, cómo hacer una rendición de cuentas que no se quede solamente también otra vez entre nosotros, sino que llegue a la población. Les he de decir que con el Fondo España SICA, hicimos 2 experiencias de rendición de cuentas muy importantes y trascendió a los medios de comunicación en todos los países de Centroamérica y no solo de la Secretaría General, sino de las secretarías especializadas, proyectos, etcétera. Y eso es lo importante, que se hable del SICA, que se hable de la integración. Muchas veces dirán cosas buenas, otras cosas menos buenas, pero de eso se trata, de que la población comience un escrutinio y nos comience a decir, por ejemplo, y si yo no puedo pasar ágilmente las fronteras, ¿de qué integración me están hablando? ¿Verdad? Ese tipo de cosas no creo yo que deberíamos de tenerles miedo, sino enfrentarlos, ¿verdad? E ir con los gobiernos viendo los mecanismos de resolver esos problemas. Luego, incorporar a diversos actores en el proceso de integración y fomentar una participación efectiva de la sociedad civil. Ustedes saben, tenemos un comité consultivo del sistema de la integración centroamericana, pero tenemos que ir más allá de esa integración que tenemos en el comité consultivo. Bien es cierto, hay algunas redes de organizaciones que están integradas, pero ¿qué pasa con otras organizaciones, con otras redes o con organizaciones que no están en red? O lo que es peor aún, ¿qué pasa con la población que ni siquiera está organizada? Yo siempre les digo a los representantes de las organizaciones, con todo respeto, que ellos ya son privilegiados, porque ya están organizados y tienen un mecanismo de interlocución. Pero la actuación del SICA debe de buscar en sus proyectos organizar a la comunidad y darles una plataforma para expresarse sobre la integración. Yo he visto experiencias muy bonitas en las zonas fronterizas. Ahí la gente está con algunos proyectos y está diciendo, mira, esto nos parece, esto no nos parece, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Dicen, aquí antes nosotros circulábamos sin ninguna restricción y ahora sentimos que más bien en lugar de haber menos restricciones, hay más restricciones. Luego, proyectar una imagen institucional e integral del SICA que coadyuve a la formación de una conciencia regional. Este es otro punto clave. Hemos trabajado con los directores o responsables de comunicaciones de cada una de las instituciones del SICA, de las secretarías especializadas. Tuvimos un seminario con todos ellos aquí en El Salvador.
Ayer también firmamos un convenio con la Asociación de Televisoras Iberoamericanas que nos van a apoyar en la difusión. Estaban presentes aquí los directores de las televisoras nacionales o sus equivalentes de los diferentes países de Centroamérica, pero el tema es cómo divulgar y generar una mayor conciencia regional. Y cuando decimos una imagen institucional integral, es que la gente sea capaz de por lo menos comenzar a conocer el todo y luego ir conociendo las partes. Discutíamos con los directores de comunicación que las vocerías, pues sobre el tema de integración económica, etcétera, está claro que la lleva SIECA, la lleva la secretaria de SIECA, la vocería sobre ambiente y desarrollo la lleva la secretaria de CCAD, la vocería sobre turismo la lleva la secretaria de turismo. Voy a mencionar un secretario porque solo estoy mencionando secretarias. La vocería de salud la lleva el secretario de Comisca, ¿no?, que está por aquí. Entonces, eso es importante que quede claro, porque a veces también, incluido el secretario general, nos volvemos todólogos, ¿no? Queremos hablar de todos los temas específicos de la integración y para eso hay instancias especializadas. Pero esas instancias especializadas deben de estar vinculadas en una instancia general que es el sistema, porque si no, corremos el riesgo de que la gente solo vea una sopa de letras y que no identifique a cabalidad cuál es esa apuesta de integración. Los de la OMC le llaman el spaghetti bowl, ¿no?, el plato de espagueti, que es ese montón de acuerdos en el caso de la OMC que tenemos que irlos, en el caso del SICA, comunicando de manera clara la apuesta a la integración. Y hay un tema también en legitimidad que es incorporar de una manera más activa a los países miembros, observadores regionales y extrarregionales y actores subregionales y de otros bloques. Este es un sueño con el que hemos estado hablando y compartiendo con los embajadores y embajadoras, observadores regionales y extrarregionales, y hemos dado unos pasitos, unas graditas en que tengan un rol más activo, pero esa sería una apuesta del plan estratégico también. Sigamos. Sostenibilidad. Procurar la sostenibilidad financiera del SICA a través de recursos propios a fin de permitirle la ejecución de las responsabilidades que implica la agenda regional, complementado con una cooperación armonizada, alineada, eficaz y eficiente para la consecución de sus objetivos. Los resultados serían contar con las aportaciones nacionales oportunas al presupuesto del SICA. Y cuando decimos el presupuesto del SICA, no es el presupuesto de la Secretaría General del SICA, sino de todas las instancias de la integración. Y este es un asunto, está sobre la mesa en este momento del Comité Ejecutivo, una propuesta de un mecanismo de financiamiento autónomo de la institucionalidad regional. Porque aquí el problema fundamental es que mientras no tengamos definido ese mecanismo, siempre estaremos sujetos a las presiones de la situación financiera de cada país, para decir un ejemplo, o de que un país no se sienta cómodo y entonces decida por la vía de las aportaciones hacer un suspenso, hacer un vacío ahí. Entonces, este es un asunto que debe de mantenerse en la visión no solo de la Secretaría General, sino de todas las secretarías y de los órganos mismos comunitarios, ¿no? Porque esto resuelve la capacidad de actuación, la capacidad de ejecución de la Secretaría General del SICA y de las secretarías especializadas. Ese es un asunto toral que debe resolverse. Luego, definir normas y políticas internas en la Secretaría General del SICA para el uso eficiente y eficaz de los recursos para cumplir sus funciones. Ya hay normas, pero hay que hacer otras normas para que esté completo el mecanismo de la administración de los recursos. Y luego crear un modelo de gestión de la cooperación alineada con prioridades de la agenda regional. Aquí está claro, hay prioridades regionales, hay 5 pilares, y sobre esos 5 pilares principalmente deben de estar orientados la cooperación. Nosotros agradecemos mucho a cooperantes clave para la región que han sido muy abiertos y muy flexibles para aceptar esos 5 pilares y para adaptarse a esas prioridades. Sigamos. Bueno, esta es la última área, efectividad.
el objetivo estratégico es consolidar las capacidades de la Secretaría General del SICA para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus competencias, con un enfoque de mejora continua y un funcionamiento orientado por resultados. Los resultados, valga la redundancia, y que reflejan pues que estamos tratando de poner resultados, es readecuar la estructura de la SG SICA para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de los recursos humanos. No estoy hablando de otra readecuación, la readecuación que tenía que hacerse ya se hizo, y el nuevo secretario o secretaria tendrá que ver si esa es la estructura que se adecúa a su nuevo estilo de gestión. Luego, fortalecer los procesos de trabajo en la Secretaría General del SICA con políticas internas que facilitan su desarrollo institucional, y también poner en marcha una gestión integral de la información basada en el uso eficiente de la tecnología de la información y las comunicaciones. Aquí hemos avanzado bastante, la mayoría de la información está en la página web, la información que es interna e institucional están en dos plataformas que Ricardo me deberá recordar, creo que una es que nos permite pues que todo el tracking institucional quede ahí. Es decir, si hubo acuerdos en una reunión del secretario general con el embajador de un país determinado, eso ya queda ahí, y el nuevo secretario general o secretaria general no tiene que estar preguntando cuál fue el acuerdo, qué fue lo que se conversó. Para tranquilidad de los señores embajadores, solo están reflejados los acuerdos, no el desarrollo de todas las conversaciones. Entonces, eso es muy importante porque le da una continuidad institucional al asunto. No solo cualquier secretario que llegue, sino también cualquier funcionario del despacho o funcionaria del despacho que llegue, no tiene que pasarse meses tratando de investigar cuál es la ficha de la relación, por ejemplo, con Unión Europea. Voy a poner una instancia regional, aquí está Jaume Segura, el embajador. Entonces, esa persona, ese funcionario, si tiene el acceso correspondiente, tiene la ficha completa de la relación con Unión Europea, la historia de la relación con la Unión Europea, los principales proyectos de cooperación, el historial de la cooperación, etcétera, etcétera. Eso cualquier funcionario o funcionaria lo puede acceder según el nivel correspondiente en esas plataformas, y esa información está totalmente digitalizada a la disposición pues de los funcionarios y funcionarias. Sigamos. Ahora, algunos logros en el periodo reciente, y con esto termino esta sesión de tortura que les he programado en mi último día hábil dentro de la Secretaría General del SICA. Voy a ir rápido. Y como les decía, no son logros de la Secretaría General, sino logros del sistema de la integración centroamericana. En seguridad democrática, ustedes lo saben muy bien, lo más relevante de 2011 es la estrategia de seguridad regional, que fue articulada después de la Cumbre Internacional de Apoyo a la Seguridad. Se resume en 4 áreas: prevención, rehabilitación, reinserción, combate al delito y fortalecimiento institucional. Y como saben, se están ejecutando 10 de los 22 proyectos de la estrategia. Pues si quisiéramos estar ejecutando más, pero a este momento los recursos no dan para ejecutar más de los 10. Otros logros: pues se ha ratificado el Tratado Marco de Seguridad Democrática en la Asamblea Legislativa de Panamá. Eso es un asunto muy importante porque Panamá se integra a la Comisión de Seguridad plenamente, al Tratado Marco de Seguridad Democrática, incluso aunque la Comisión de Seguridad establece en su conformación un ministerio que no existe en Panamá, que sería el Ministerio de la Defensa o su equivalente. Pero Panamá encontró la forma de dejar como los comentarios o las reservas establecidas, y ahora contamos pues con Panamá incorporado. Luego, como saben, aquí hay varias personas que trabajan en el Comité Ejecutivo. Se ha establecido el protocolo para la actualización del Tratado Marco de Seguridad Democrática. Es una tarea inmensa, pero que se tiene que seguir avanzando, porque el tratado, muy bueno y muy vigente en la época, tiene que actualizarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Sigamos. Se ha incorporado el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministros Públicos y el Consejo Judicial Centroamericano en los trabajos de la Comisión de Seguridad Centroamericana, y me atrevería a decir que antes de la presentación
cuando se hizo la presentación no se había firmado el acuerdo de cooperación con el FOPREL, el Foro de Presidentes Legislativos, y por lo tanto el Foro de Presidentes Legislativos está incorporado también a los trabajos de implementación de la estrategia. Luego la Comisión de Prevención de la Violencia se creó, se inició la ejecución del proyecto de prevención de violencia contra las mujeres, que por cierto es el único proyecto que tiene financiamiento completo para 3 años, y que es financiado por Holanda y Finlandia. En cuanto al plan maestro de formación, ahí tienen ustedes, se han formado a la fecha 3.100 funcionarios y funcionarias en 59 cursos de formación nacionales, regionales y 37 regionales. Sigamos. También se han propuesto convenios regionales como la normativa armonizada de los tipos sustantivos y procesales para la lucha contra el crimen organizado, el convenio de cooperación reforzada contra el crimen organizado, la legislación penal contra el crimen organizado, el tratado regional relativo a la orden de detención y procedimiento de entrega simplificada en los estados del SICA y el convenio regional en materia de secuestro de bienes ilícitos, elaborado con los 8 fiscales de los países del SICA y que se ha presentado a la Subcomisión de Seguridad. Este paquete es muy importante en el tema del combate al crimen organizado transnacional y nos lleva a homologar legislaciones y a poder actuar frente a unos tipos que no respetan fronteras, no respetan códigos y nosotros muy propios, según nuestra cultura y nuestra historia, todavía únicamente encasillados en lo territorial nacional, pero necesitamos dar ese paso para un combate efectivo al crimen. ¿Seguimos? Se ha apoyado la realización de operativos coordinados de parte de la Comisión de Jefes de Policía, que han permitido más de 6.000 capturas, el decomiso de armas, municiones, vehículos robados y otros bienes capturados a las estructuras del crimen organizado. Ya esto es un esfuerzo de llevar el concepto de la seguridad al terreno, ¿no? A la operatividad, que siempre hacemos esa discusión con los miembros de la Dirección de Seguridad, que dice, hay un seminario, hay una reunión, ok, pero si esa reunión va a servir para planificar un operativo, está bien, si no, dígame cuál es el siguiente paso de esa reunión para que realmente sea útil al esquema de combate al crimen. Luego se han fortalecido las instituciones relacionadas con el combate al crimen, ahí tienen la lista de instituciones, voy a ir un poco más rápido, sigamos. En gestión integral del riesgo y cambio climático, pues se ha avanzado en la coordinación para la presentación del nuevo plan estratégico quinquenal en gestión integral, avances en la creación de un programa de promoción de energía renovable y eficiencia energética. Ustedes saben, tenemos una serie de proyectos en el marco de energías limpias, por ejemplo. Se han ejecutado proyectos de alcance regional en materia de gestión integral del riesgo, como BOSAI, se maneja a título de ejemplo pues a un cooperante, hay muchos más cooperantes en ese campo, y se ha avanzado en la promoción del Fondo Centroamericano al Fomento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre. Sigamos. También en integración social, ya lo hemos dicho, uno de los principales logros es el ahorro que han tenido los países en la compra conjunta, en la negociación para la compra conjunta de medicamentos. Tengo que tener cuidado con ese término. También se ha apoyado la implementación de la política cultural de integración, avances en prevención de la violencia en la primera infancia, avances en el fomento de los mercados laborales integrados y la implementación de políticas sectoriales en lo social, lo educativo, seguridad alimentaria, etcétera. Sigamos. La ejecución de programas y proyectos regionales, ustedes saben, conocen el programa PRESANCA y PRECISAN, que son apoyados pues por el Ministerio de Exteriores de Finlandia y también por AECID. Y la propuesta de un plan piloto de movilidad estudiantil, que ese es otro de los sueños de los que hemos hablado, que mientras no haya esa movilidad académica y estudiantil, no vamos a tener la suficiente apropiación e identificación con el tema de la integración. Sigamos. En integración económica, bueno, uno de los principales logros es la incorporación de Panamá a su sistema económico. Ahí Carmen Gisela ha estado liderando el proceso de negociación. Es interesante que una economía que está creciendo entre el 7 y el 9% se integre al bloque, al subsistema económico. Eso en una exposición que realizaba en Washington, les decía yo y le daba las gracias al embajador de Panamá que estaba ahí, nivelaba el promedio de crecimiento de la región centroamericana. Pero
va a dinamizar mucho pues el tema económico. También la entrada en vigencia del acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa, ya estamos implementándolo, ya se han ido los primeros cargamentos de exportación de varios países de la región, y lo que sí esperamos, aunque está entramado con otras áreas, que la parte de diálogo político y cooperación entre en vigencia lo antes posible. Ahí tenemos un gran desafío, que es la instalación de los órganos birregionales que van a dar seguimiento y administración al tratado. Entiendo que SIECA y Comieco ya tienen una reunión en finales de junio en la dirección esta, el 27 o 26 de junio. Luego avances en la promoción de mecanismos para incrementar el comercio intrarregional y elevar la competitividad de la región, y decidí no mencionar unión aduanera porque no lo quiero mencionar hasta que no se tenga en concreto, por lo menos entre dos países, ese proceso. Porque a veces decimos, es que ya tenemos el 97%, pero cuando revisamos qué es ese 3%, hay un lobby terrible que no permite que se avance en ese 3% restante. Sigamos. En fortalecimiento institucional, pues el logro estrella fue la incorporación de República Dominicana como Estado miembro del SICA, y ahora ejerciendo la presidencia pro tempore hasta el 30 de junio, y que lo han hecho de una manera excepcional. Yo no me canso de decirlo porque es la primera vez que República Dominicana asumía la presidencia pro tempore, y lo ha hecho con una energía, con un empuje increíble. Luego, las iniciativas a las reformas para hacer más eficiente, equitativa y equilibrada la estructura institucional del SICA. Recuerden que, como decía el canciller Castillo de Costa Rica, solo hemos ejecutado la fase A, que es de un grupo de secretarías, pero que hay que avanzar con el otro grupo de secretarías. Institucionalizada la Comisión de Secretarías del SICA, ya la mencionábamos, fortalecidas las alianzas con estados, regiones o foros de integración, y elaborada la propuesta del mecanismo de financiamiento autónomo que está sobre la mesa. Sigamos. En fortalecimiento institucional, otras acciones. Como recuerdan, se aprobó el mecanismo de gestión de la cooperación. Otra vez, no es un asunto solo de la Secretaría General. Agradecemos mucho el esfuerzo de los directores y directoras de cooperación de cada uno de los países, que en conjunto con la Dirección de Cooperación de la Secretaría del SICA avanzaron en este tema. Se aprobaron el reglamento y el mecanismo de elaboración y de divulgación de la Gaceta Oficial del SICA para fortalecer la juridicidad del SICA. Ya eso está listo, está también la plataforma tecnológica, y únicamente les diré algo, incluso tenía propuesto que la lanzáramos ahora mismo, pero quiero que hagan las pruebas de la plataforma tecnológica. No quería lanzar algo que después el lunes se trabara, sino que esté completamente probado. Ya Ricardo lo sabe, tienen la plataforma y todo, pero hay que hacer las pruebas, y eso lo hará ya las nuevas autoridades. He ordenado el mandato presidenciales, ordenado el inventario de mandatos presidenciales, como les decía, y formulada una propuesta de estrategia regional de desarrollo estadístico con participación de los países e instituciones para construir un sistema estadístico regional. Esto es clave. Ahí ha habido un liderazgo tanto del equipo de la Secretaría General como de República Dominicana, que tiene una gran experiencia en esto, y eso nos va a permitir saldar una deuda de que la información estadística no siempre es oportuna, o casi siempre es escasa en algunos rubros, ¿verdad? Por ejemplo, en el rubro económico se ha avanzado, pero como hablábamos con la secretaria de SIECA, no basta con decir cómo fue el comercio hace 2 años o 1 año, sino también hay que ver una información prospectiva, ¿no?, de cómo se van a comportar las diferentes ramas del comercio, etcétera. Sigamos. Bueno, ahí termina el tema del fortalecimiento institucional y los avances en términos generales que se han tenido en las 5 grandes pilares o las 5 grandes áreas. Les comenté al principio, sé que fue un poco cargado, pero quería comentarles el tema del plan estratégico que queda planteado, que por supuesto debe sufrir los ajustes, los reacomodos que se puedan dar en el marco de una nueva persona al frente de la Secretaría General, y que regresando al tema pues que planteaba el embajador y presidente pro tempore, y que le agradezco sus palabras, ha sido para mí un privilegio y un orgullo servir durante este año a la Secretaría General. Las circunstancias pues y el llamado de un gobierno y de un país me hacen regresar a una posición
que gracias a Dios está sumamente e íntimamente relacionada con la integración, que es el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Cancillería salvadoreña. Desde ahí voy a seguir apoyando, voy a seguir impulsando, no solo al nuevo secretario general o la nueva secretaria general, sino a las secretarías especializadas, que les he tomado especial cariño y aprecio por el trabajo que han desarrollado y por la actitud de colaboración y de coordinación que siempre han tenido. De verdad que se los agradezco infinitamente, porque con un equipo así de secretarías especializadas es fácil trabajar en coordinar el conjunto de la integración, que no solo basta con el esfuerzo que haga la persona que esté al frente de la Secretaría General, sino también con la receptividad que se tenga, y francamente han sido muy colaboradores, muy colaboradoras los secretarios y las secretarias de las diferentes áreas especializadas. Entonces, al tiempo de rendirles este informe, quisiera agradecerles también, además de agradecer a los secretarios y secretarias especializadas, agradecerles infinitamente a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta rendición de cuentas, en particular a los embajadores y embajadoras SICA que han estado aquí, que sienten y sentimos que esta, además de ser la Casa de la Integración, es su casa, y que nos hemos encontrado aquí no solo en reuniones en el despacho, sino en los pasillos y en actividades, que esto pues ha tenido, gracias a Dios, una actividad muy intensa en los últimos tiempos. También a los embajadores y embajadoras de los países observadores regionales y extrarregionales por todo su apoyo, a los cooperantes, que sentimos que dejamos bastante enrumbado el tema de la cooperación con Unión Europea, el tema de la cooperación con España, y hacen falta pues un par de comisiones mixtas que esperamos se hagan en este segundo semestre, la cooperación con Taiwán, por ejemplo, la cooperación con Corea y Japón, y quiero decir que con Alemania también se ha dejado bastante avanzado algunos aspectos de la cooperación. Por supuesto que cuando decimos cooperación no solo se trata de cooperación financiera, hay cooperación científica y técnica, y hemos comenzado los ejercicios de cooperación sur-sur con varios países de Centroamérica que han cooperado entre ellos, de Suramérica, del Caribe, que han estado también en esos ejercicios de cooperación sur-sur y que yo pretendo pues que se sigan consolidando. Yo creo que tenemos un gran desafío en la región, pero tenemos condiciones. Yo soy de los que prefiero ver y creo y soy optimista en que el vaso está medio lleno y no medio vacío, y hay suficientes condiciones de infraestructura energética, de geografía, etcétera, para que la región salga adelante. Quizás a veces cuando más ve uno las potencialidades de la región es cuando está fuera de la región. Muchos, y aquí no me dejarán mentir algunos embajadores, envidian el clima de la región, por ejemplo, envidian las fuentes energéticas que tenemos, solar, geotérmica, hidroeléctrica, etcétera, y ya no digamos las bellezas que tenemos en la región, que lo podemos visitar a diferentes bellezas en diferentes países en un máximo de 2 horas de vuelo, en algunos casos 25 minutos de vuelo, en otros casos media hora. Entonces hay todo ese potencial que, como se planteaba en el video, pues tenemos una historia, tenemos un potencial común y tenemos pues el compromiso de salir adelante. Yo realmente les reitero el agradecimiento y les quiero decir que también para mí ha sido una decisión muy difícil y que espero que sigan contando conmigo en las nuevas responsabilidades que voy a asumir. Muchas gracias.